Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Parte número 1. Ansiedad social. Vivimos en una época saturada de estímulos, hiperconectados, informados y a la vez profundamente solos. Bogotá, como muchas ciudades del mundo, es escenario de una epidemia silenciosa, la ansiedad social. Ante ella, los jóvenes buscan sentido, refugio, respuestas. Pero, ¿dónde buscan? ¿Qué los calma? ¿Qué les da consuelo? Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este documental, en el que hablaremos sobre mecanismos de afrontación ante la ansiedad social, la nueva era y el pentecostalismo. El día de hoy vamos a hacer un viaje hacia nuestra propia psique, hacia esta sociedad y cómo los jóvenes de esta época estamos afrontando la ansiedad social y el ritmo del mundo que nos tocó vivir. Y el día de hoy me complace informar que tenemos una invitada muy especial, una invitada que nos va a enseñar mucho acerca de ese tema, y es Sofía Vanegas Funeque, estudiante de último semestre de Psicología de la Universidad Nacional, que nos va a explicar más profundamente qué es la ansiedad social como un diagnóstico profesional. Así que, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Vanegas, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Colombia, ya finalizando mi carrera. Y les voy a hablar un poco sobre lo que es el trastorno de ansiedad social. Básicamente, este trastorno, también conocido como fobia social, puede afectar drásticamente la vida cotidiana de las personas. Por ende, se los va a narrar mencionando sus características y también como sus criterios de diagnóstico en el DSM-5. Este trastorno, también conocido como fobia social, puede afectar drásticamente la vida cotidiana de las personas. Por ende, se los va a narrar mencionando sus características y también como sus criterios de diagnóstico en el DSM-5. La característica esencial de este trastorno es que las personas pueden sentir un miedo intenso en situaciones sociales, donde puedan ser vistas, juzgadas, como evaluadas, sobre todo de manera negativa. Existe como un miedo al juicio, no a la situación como tal, sino a lo que las personas puedan pensar sobre la manera en que actuamos, hablamos, o incluso a las mismas reacciones, por ejemplo, físicas que pueda tener nuestro cuerpo, la sudoración excesiva, sonrojez, es este miedo a ser juzgado. Las situaciones sociales en general también pueden brindar miedo, sin embargo, este miedo se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede encontrar una ansiedad anticipatoria que sea antes del evento como tal, o por ejemplo se puede ver una crisis de pánico en medio de la situación social. Y claro, también se puede presentar el malestar físico, como se los mencionaba anteriormente. Algo muy importante de las fobias es que siempre es un miedo desproporcionado a las consecuencias reales que puede traer dicho evento. En este caso, entonces, las personas con trastorno de ansiedad social sobredimensionan lo que podría pasar si se encuentran en una situación social. La parte del tiempo es muy importante para poder diagnosticar un trastorno. En este caso de la ansiedad social, sería que los síntomas se presenten por al menos 6 meses. Finalmente, para que se diagnostique el trastorno, el miedo y la evitación tienen que afectar la vida de la persona como tal en su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, que se ve afectado su trabajo, el hecho de asistir a eventos sociales, de permanecer en un lugar, el hecho de que se pueda aislar socialmente, como entre otros. En resumen, el trastorno de ansiedad social va mucho más allá que solo timidez y miedo. Es una situación que necesita ser comprendida y abordada de la manera
más profesional posible. De esta manera ayudar en su calidad de vida y poder llevar una vida plena. A fin de cuentas, la ansiedad es una experiencia que todos los humanos en algún momento podemos experimentar y se trata entonces de entender cómo funciona, acompañarla y tratarla. Y ya, eso sería todo. Como pudimos ver, la ansiedad social no es solo el miedo a hablar en público, es el temor de no encajar, de no ser suficiente, de estar permanentemente observado. En la era de las redes sociales, este miedo se multiplica. Y es que no hay que ver más lejos. Vivimos en una era donde mostrarse es obligatorio, pero ser vulnerable es peligroso. Por las redes sociales tenemos un flujo constante de miradas, de observadores. La ansiedad social no nace solo de lo individual, sino de lo estructural, de la competencia, de la falta de comunidad. Y es que en muchos sectores en los que convivimos cotidianamente se puede vivir esto fácilmente, tanto en el trabajo, en la universidad, con tus amigos, siempre se están señalando entre sí, te critican. Si tomas 5 minutos o tal vez 2 horas para descansar, te señalan. Tienes que ser productivo, tienes que estar todo el tiempo pensando en una meta que tal vez no es de tu gusto, pero tienes que ir hacia allá. Y tal vez al final lo que necesitamos es un respiro. Es una forma de evadirnos de esta realidad y de tal vez escuchar algo de música, cantar, salir, descansar, rezar, manifestar. Parte número 2. La nueva era. Hay que empezar explicando qué es la nueva era o la New Age. Y es que no es una religión organizada, es un conjunto de creencias, prácticas y símbolos que mezclan una espiritualidad con influencias desde el oriental, esoterismo, la psicología pop y tradiciones indígenas. Esta se basa principalmente en la idea de que todo es energía y de que podemos armonizarla para vivir en paz. En este sistema de creencias se habla de chakras, de vibraciones, astrologías, sincronías, manifestación y muchos más de esto. Y lo importante no es una doctrina, sino que es una experiencia personal. Quien entra al mundo de la nueva era lo hace para sanar, para calmarse, para entenderse mejor. Pero hay un factor que es muy importante. Y es que no cualquiera puede entrar en esto. Y es que, ¿quiénes participan de este mundo simbólico? En Bogotá, el lugar de nuestra investigación, la nueva era circula con fuerza entre sectores de clase media urbana, especialmente en jóvenes con acceso a educación superior, conectividad digital y cierto capital cultural. En estos contextos, lo espiritual se vuelve como un proceso de autoconocimiento y expansión personal.
No solo se trata de buscar a un Dios, sino de conectar con la energía y con el yo interior, con el universo. Todo ese tipo de prácticas se ve mucho más en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook incluso, donde profesionales guían correctamente o por el camino que ellos creen correcto a jóvenes que tienen las capacidades de obtener dichos libros, cuarzos o conocimientos que si no estuvieran en ese sector de clase media no tendrían ningún acceso. Y para mostrar con más evidencia, a continuación voy a mostrar personalmente cómo es este mundo y los precios que tienen y la economía media que deberías tener para poder entrar de lleno a este mundo. Bajar un poquito, que yo soy más bajita que tú, ¿te acuerdas? Tampoco. Y muchos de esos libros, mucho de toda la información que hay de que realmente viene siendo la nueva era, la New Age, que tiene precios por ese estilo. No se va a tomar una al azar. Runas de la bruja, por ejemplo. Mira, runas para la bruja verde, que tienen valor de 110.000 pesos. O sea, realmente una persona que no tenga el presupuesto, pues no va a tener acceso a este tipo de información. Debe estar como muy perdida en el tema. Este punto es interesante. Ok. Pues está barato, de hecho. 64 por un libro. Hola, nos volvemos a ver. Es bastante interesante lo que estamos viendo. Los precios. Y es que seamos sinceros, para personas que estamos un poco alejados de esto y que realmente tenemos que sobrevivir económicamente, tener una lectura de esa se nos hace complicado. Si tenemos que decir entre transportes o una lectura sobre el I Ching, creo que está bastante claro. Por otro lado, esto nos deja mucho que pensar. Realmente es importante y eso nos deja bastante que pensar. Las personas que sufren ansiedad social buscan deliberadamente ese tipo de lecturas, ese tipo de prácticas, o tiene que ver con algo más de tradición o de su círculo social que jala a estas personas a tener este tipo de prácticas, pensamientos. Pero ¿todos los jóvenes van a esta nueva era? ¿O acaso habrá otro tipo de creencias? El pentecostalismo. Porque ahí solo se deben quedar sentados los que vinieron malos de la columna, los que no pueden caminar y Dios va a hacer un milagro, porque de aquí se va al salón esta noche. Pero el resto, todo aquel hermano, aleluya. La iglesia tiene que aprender a alabar a Dios con libertad. Y le vamos a dar la libertad al Señor. Amén. La Biblia declara y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Dónde está lo que ha sido libre? Para empezar, hay que explicar qué es el pentecostalismo. Y es que es una rama del cristianismo evangélico que cree en la acción directa del Espíritu Santo sobre las personas. Esta iglesia tiene un origen de Estados Unidos y se fue expandiendo hasta otros países, incluyendo Latinoamérica. Lo que diferencia de otras iglesias es que no solo leen la Biblia, sino que esperan que Dios se manifieste en el cuerpo, de que alguien hable en lenguas, que sane a otro con la oración, que expulse espíritus malignos y que profetice. Para ellos la fe no es algo que se piensa, sino algo que se siente, algo que se vive con mucha intensidad. Y es algo que podemos ver dentro de la iglesia. Las iglesias pentecostales están por todo Bogotá, sobre todo en barrios de estrato 2 y estrato 3. Y no se parecen para nada a las iglesias católicas convencionales. Suelen estar en salones, o casas adaptadas, o incluso bodegas.
sin santos, sin imágenes, y los cultos son largos, con música muy fuerte, mucha oración en voz alta, y generalmente hay un pastor que crea una fuerte conexión emocional, tanto con los que están en el culto como con el espacio en sí. Según muchos autores, la razón por la que el pentecostalismo se ha expandido tanto es porque se ha expandido a otra rama, que es el neopentecostalismo, y es que usan redes sociales, shows en vivos, y lo más llamativo es que ellos piensan que si tú crees en el Dios, si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos al pie de la letra, Él te va a recompensar con salud, trabajo, estabilidad, dinero, e incluso puede darte milagros mucho más fantásticos. Se habla mucho de las misiones pentecostales, que son misiones que hacen la iglesia pentecostal en diferentes países, como Brasil, Perú, Bolivia, etc. Y en diferentes comunidades indígenas. Y esto lo hacen con un propósito, y es llamar seguidores. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de misiones del pentecostalismo. Su testimonio. Yo soy uno de esos casos que pasan picada de serpiente, pues pasé por ahí y Dios me sanó y Dios me libró. Y cuando el hermano Graviel Ají, de la cual pues en los primeros momentos cuando traté de buscar al Señor ya en agonía, y yo me recuerdo que el hermano Graviel Ají puso su mano en 2 oraciones y yo fui sano, y eso es lo que se ve en la provincia del Darién, que Dios sana y salva. Nuestro hermano Herminio también nos contó sobre el caso del hermano Esidolio Chamí, quien fue atacado por un leopardo y al invocar el nombre de Jesús, Dios lo libró. Ante estas manifestaciones del poder de Dios, estas comunidades indígenas comenzaron a entregarse al Señor. El evangelio avanzó gracias a la fe despertada al ser testigos de los milagros y el poder de Dios. Actualmente, contamos con 30 obras establecidas en el Darién en diversas comunidades indígenas como Manené, Llano Bonito, Bacaó y Pueblo Nuevo, entre otros. Brasil Norte. El misionero Rudecindo Garcés informa sobre el nacimiento de la segunda obra en Atalaya. En este lugar, a orillas del río Amazonas, la iglesia inició sus reuniones en una casa alquilada, pero al ser desalojados por la dueña, se trasladaron a un lote donde levantaron una carpa provisional. Los habitantes del lugar comenzaron a dudar que esta fuera una obra de Dios, preguntándose por qué, si eran hijos de Dios, estaban en condiciones tan precarias. Un día, mientras el pastor Fran Paima trabajaba, llegaron a pedirle ayuda. Una niña de la comunidad había muerto y ya las autoridades estaban recolectando dinero para el ataúd. El pastor, guiado por Dios, oró por la niña y la niña resucitó. Y fue ahí donde Dios mostró el poder en esa casa. De tal manera que cuando la gente vio el milagro, el alcalde mismo, él dijo, no, esta iglesia no la podemos dejar ir de aquí. A esta iglesia hay que apoyarla. Y gracias a Dios se consiguió el lote de terreno y el alcalde de la ciudad donó ladrillos, bloques, cemento, material para construir. Hoy ahí hay un templo. Entonces, mis hermanos, para honra y gloria del Señor, Dios resucitó a esa niña. Hoy contamos allí con un grupo de casi 40 bautizados, entre ellos varios familiares de la niña que fue resucitada. Israel. Desde este país, el hermano Josué Rodríguez nos reporta cómo Dios sigue guardando a su pueblo en medio de la guerra. Tanto la familia misionera como los hermanos que allí se congregan, todos están bien. La Iglesia del Señor ha sido testigo del poder protector de Dios cada vez que se presentan ataques y cuando cientos de misiles son enviados hacia este país. Hace unos días uno de los misiles impactó a una calle y media de donde vivía una hermana, donde vive una hermana. El Señor guardó a la hermana, guardó también ese edificio. Hoy fue impactado un edificio también, unas cercanas calles de donde
viven unos hermanos, unas hermanas y donde hacemos refán, reuniones, cultos. Hoy también aconteció eso y Dios los guardó. Cada testimonio es una evidencia viva de la mano poderosa de Dios guardando a sus hijos. Hoy podemos decir que estamos aquí llenos de gratitud con Dios porque aunque las circunstancias no han sido fáciles, pero hemos visto la mano de Dios en estos momentos difíciles, protegiéndonos, guardándonos del peligro, trayendo paz a nuestro corazón. Dios ha sido nuestro refugio. Cada testimonio, cada milagro es la respuesta de Dios y el cumplimiento fiel de su palabra. Gracias por ser parte de esta obra que no se detiene. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Los que han experimentado un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Ok, ya viendo lo anterior, podemos comprobar algo que dice Alexandra Díaz Pavón en su monografía de grado Protestanismo histórico y neopentecostalismo en Bogotá. Habla acerca del origen y cómo comenzaron la labor de misioneros en el país, con escuelas dominicales en las cuales el propósito sí era, casi siempre, la evangelización. Y es que ustedes mismos lo vieron, la iglesia pentecostal tiene una cualidad y es que busca la expansión, busca llegar a nuevas personas, a nuevos seguidores, y eso lo podemos comprobar si prestamos atención en cómo pudieron bautizar, o bueno, cómo hicieron la labor de convencimiento a esta comunidad indígena de la que estaban hablando, y que varios de ellos terminaron, o bueno, quisieron bautizarse debido al milagro que hubo de la niña. Conclusiones. ¿Qué nos deja esto? Sencillo, que ante este tipo de situaciones, adversidades y situaciones que para muchas personas no tienen una respuesta, es fácil dar fe y entrar en esta corriente religiosa. Ahora, ¿tiene una relación con la ansiedad social? Y es que sí tiene una relación con la ansiedad social. Tengo que mencionar muchos autores y entre ellos, no lo dice explícitamente, pero la autora Alexandra Díaz Pavón muestra una situación, y es que los jóvenes y los seres humanos necesitan entrar en una comunidad, necesitan sentirse parte de algo, y tanto el pentecostalismo como lo que estudiamos anteriormente, que era la nueva era, tienen esa cualidad, y es que hacen que las personas se sientan en comunidad, sientan que están compartiendo y que pueden apoyarse en otras personas, y eso les genera un alivio, eso les genera una calma y una forma de poder sobrellevar el ritmo de esta vida. Pero ¿eso es totalmente necesario? Pues muchos estudios afirman que estos mismos resultados se podrían obtener si se hiciera un seguimiento psicológico correcto, si se pudiera hacer un seguimiento a los jóvenes, a las personas, y se pudieran hacer diferentes ejercicios de integración a otras comunidades, no necesariamente religiosas.
Bueno, ya casi concluimos. Y a lo largo de este recorrido vimos dos maneras diferentes de afrontar un mismo malestar, la ansiedad social. Una, a través de la espiritualidad individual, flexible y simbólica de la nueva era. La otra, desde la estructura colectiva y emocional del neopentecostalismo. A simple vista, parecen dos mundos totalmente opuestos, pero en el fondo responden a una necesidad compartida: calmar, entender y soportar el miedo de vivir expuestos, solos o sin sentido. En contextos donde el sistema no garantiza la salud mental, la estabilidad ni la comunidad, esos caminos espirituales se vuelven respuestas para jóvenes. La nueva era tiende a circular entre clases medias urbanas, con capital cultural y consumo simbólico, mientras que el pentecostalismo, en cambio, se expande en sectores populares, donde el apoyo espiritual se mezcla con redes de ayuda y pertenencia. Lo espiritual aquí no reemplaza el tratamiento psicológico ni a las políticas públicas, pero sí ofrece un marco simbólico que permite lidiar con el malestar de formas que muchos jóvenes consideran válidas. Un cuarzo en el bolsillo, o como un collar en el cuello, o una oración en voz alta, no solucionan ni solucionarán la precariedad, pero sí pueden darle un sentido, un orden o esperanza a lo que no lo tiene. Las creencias no son solamente ideas que se aceptan o se rechazan. Son formas de habitar el mundo, de organizar las experiencias emocionales, de narrar el dolor. Creer no siempre es una cuestión de fe en lo sobrenatural, o a veces es un mecanismo de contención emocional, un recurso cultural que le da nombre al miedo y lo vuelve compartible. En un mundo que exige productividad, estabilidad y una perfección que es imposible de lograr, creer en algo, en lo que sea, puede ser una forma de resistir la presión, el ruido, la presión que tenemos en nuestra vida cotidiana.